Hola, nuevamente regresamos para conversar del arte y sus protagonistas. Y no es casual esta presentación, es que hoy nos acercamos entre pasodobles y tambores africanos al Premio Nacional de Artes Plásticas del año 2020. Bienvenido a nuestra cercanía al maestro Rafael Salsa. Para mí el arte lo es todo. Yo creo que lo es todo. Yo pienso que sin arte no hay ser humano. No sé, es como estar sin poesía, y por supuesto para mí es la pintura y por supuesto la poesía también. Eso para mí es el arte. A partir de ese momento es que ya yo puedo empezar a trabajar. Yo provengo de una familia que ser artista era lo último, como decir nosotros, la última carta de la baraja. Eh, toda esta familia, de la cual yo propongo de los años 40, yo nací en el 44, el interés de ellos era o que tú fueras médico o que fueras abogado. Mi familia quería que yo fuera médico, que yo estudiara medicina. A mí no me disgustaba la medicina, pero tampoco era realmente mi interés. Entonces, bueno, cuando sí se lo dije ya a mi madre, bueno, mi madre me dijo que sí, que bueno, como que iba a hacer, ¿no? Que estudiara, que estudiara lo que yo quería. Y entonces matriculé en San Alejandro. Entré a oposición. En San Alejandro había que entrar a oposición en el año 59, ya que es cuando yo entro en San Alejandro. Y no era fácil entrar en San Alejandro de unas pocas, ¿cómo decirte?, opciones que daban para entrar. Yo obtuve una. Entonces pude entrar a San Alejandro. Hay artistas o personas que que han denigrado las escuelas de arte. Yo creo que las escuelas de arte son valiosísimas. Por ejemplo, en San Alejandro es donde tú aprendes a dibujar realmente, ¿no? Aunque tú sepas, tengas el instinto de dibujar. Tienes que aprender a componer, tienes que aprender, no sé, a preparar telas, a mezclar colores. Y esto es muy importante para ti como artista. Al final ya después, el gran problema es que cuando tú te gradúas, tienes que romper con la academia y ser tú. Ese es el problema. Si lo logras hacer, puedes empezar a ser pintor. Para mí hay dos o tres profesores que fueron importantísimos para mí. Uno, Atilano Mentero, que era el que tenía la clase de dibujo. Atilano era una gente formidable como profesor y te hacía trabajar, te hacía dibujar. Entonces, el otro que yo recuerdo con mucho cariño es Escobedo, el profesor Escobedo. Escobedo había sido compañero de Ponce, nada más y nada menos. Al ser compañero de Ponce, hablaba con nosotros y prácticamente lo que nos daba era clases magistrales de, de toda su vida alrededor de Ponce, etcétera, etcétera. Y fue una gente fabulosa para nosotros, por lo menos para mí y creo que para el grupo. Ahora bien, hubo otra persona que fue muy interesante, que fue la profesora de colorido, Josefina. Yo no sé, ahora sí no me acuerdo bien el apellido y eso. Entonces, pero esta profesora había estado muy vinculada con Vega, el pintor que hay excelentes cuadros en el museo. Y también nos ayudaba mucho. Es decir, eran personas donde tú podías llegar y ella podía, no era esa clase firme, así, no, esto es así, 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 no, no. Ella te abría las posibilidades de que tú te abrieras como artista, como en un futuro, como pintor, etcétera, etcétera. Y yo creo que estas son las personas que a mí más, no, si no me influyeron, porque no creo que me hayan influido, pero sí las recuerdo con mucho cariño y sí nos ayudaron mucho, mucho, mucho. Hay otros artistas que han sido influenciados en otras escuelas de arte por otros pintores y sí tienen esa influencia incluso en su pintura. En la mía no me lo parece. Pero bueno,
pero sí lo recuerdo con muchísimo cariño, eso sí. Se acerca la década del 60. Son momentos de consolidación en una sociedad. Entonces usted soñaba con ser pintor y logró su cometido matriculando en la Academia de Bellas Artes San Alejandro. Hoy, a la vuelta de los años, ¿qué tendría que agradecer a la institución? San Alejandro inicia las clases en el 59, porque estaban vetadas por la huelga general, etcétera, etcétera, entre ellos San Alejandro. Aparte que los estudiantes de San Alejandro pedían un nuevo espacio, un nuevo edificio, etcétera, etcétera. Bueno, y esto dio motivo a que se diera después esta zona de 100, en Marianao, porque San Alejandro no estaba ahí. El San Alejandro original estaba en Dragoni, en la calle Dragoni. Entonces, bueno, a ver qué decirte. La atmósfera ahí, bueno, la atmósfera de estudiantes, como siempre. A mí me gustaba realmente el local de Dragoni, porque allí, bueno, imagínate, en ese lugar habían estudiado y habían estado grandes maestros de Romagnat hasta Menocal, en fin, ojalá que ese edificio se recupere y se haga un museo, porque creo que hay que hacer un museo. Yo me gradué aquí, en San Alejandro, en Marianao. Hay una cosa que sí yo recuerdo mucho, y es que mi primer premio lo obtengo en modelado, en escultura, y yo jamás he hecho una escultura. Pero bueno, eso creo que queda pendiente, a lo mejor un día lo hago. Se ha oído decir en algunas oportunidades que desde pequeño sintió atracciones por las obras de grandes pintores. Quizás esto lo llevó a incursionar por los senderos de las artes plásticas. Hay una obra que para mí fue fundamental y que es La muerte de Maceo por Menocal, por Armando Menocal. ¿Qué pasa con este cuadro? Este cuadro estaba, o se mantiene todavía en el Museo de la Ciudad. Cuando yo era niño, te llevaban a los museos. Esa práctica, ojalá que siga y que se convenga, porque es fundamental para todos los muchachos y en todas las escuelas. Y a mí me impresionó muchísimo ese cuadro. Ese cuadro me parecía extraordinario. Tan es así que hoy en día, años después, yo le hago un homenaje a Menocal. Porque cómo no hacérselo, claro, con otra visión mucho más madura. Ya no es tan solo el deslumbramiento ante una obra de arte, sino que después también yo he ido a un museo y lo he visto, ¿no? Y ya lo veo con otra visión. Pero esto fue fundamental. Y hay otros pintores que también están un poco, creo que también están en la muestra, en esta exposición, en la exposición ahora de San Alejandro, y son homenajes a pintores que yo he hecho. Por ejemplo, no tan solo Alain, pero bueno, ya en el caso de Alain es que yo lo conozco. Ya yo estoy en el taller de la plaza y conozco a Alain. No, lo que pasa es que hay cosas vinculantes, ¿no? Sí, sí. De las piezas que están, que son obras que son homenajes también a estos pintores, como Van Gogh, no sé, Alain, etcétera. Y están ahí en la exposición. Mira, primero me dio mucha alegría exponer San Alejandro. ¿Por qué? Porque es el 205 aniversario de San Alejandro. San Alejandro es una de las 3 escuelas emblemáticas que se crean en América. 2, porque la primera es desde luego San Fernando en Madrid, pero se crea San Carlos en México y San Alejandro en la ciudad de La Habana. Son las 3 escuelas, además reconocidas internacionalmente. Y esto me dio mucha alegría, volver a exponer. Además de que hace 60 años que yo me gradué ahí. Como siempre, la sugerencia para que nos contacte. Recuerde,
Somos Cercanía y estamos en el canal educativo, calle P entre 23 y Humboldt, código postal 11400. Aquí nos puede escribir. O si lo desea, puede hacerlo a nuestra dirección electrónica programacercanía@gmail.com. También estamos presentes en redes sociales, Facebook, Telegram e Instagram como Cercanía. Allí te estaremos esperando. Un sello de incalculable valor estético en la obra de nuestro invitado es el toro, la vaca, el buey. ¿Por qué esa imagen a veces desgarradora del toro? ¿Son representaciones personificadas en tu obra? En principio es un símbolo con el cual yo manejo voluntad. Cuando yo quiero, las personas se convierten en toros. Cuando quiero, se convierten en bueyes y cuando quiero también se convierten en vacas. Ese mecanismo yo lo utilizo, es un mecanismo que uso y que está latente en toda mi obra. A veces es sarcástico, a veces es irónico, a veces es muy crítico. A veces cuando son animales muy peligrosos, muy combativos, tienen las puntas muy afiladas. Ahora bien, cuando son bueyes, las tienen cortadas. Como es el caso del yugo, que aparecen los animales con las cornamentas cortadas. Cuando son vacas, ya son vacas. Es decir, cuando yo hice la serie de los capitanes generales, yo usé animales con cuernos cortados. Un poco tratando de hacer con estos capitanes generales, que fueron pero muy nefastos a la nacionalidad cubana, e incluso llegaron a fusilar a los estudiantes de medicina, no tan solo a los estudiantes fusiles, ejecutaron también muchos patriotas, aparte de los métodos de ejecución. Y cuando hice, te repito, estos personajes, bueno, pues yo le corté los cuernos un poco porque yo quería convertirlos a ellos en lo que ellos nos querían convertir a nosotros. Es decir, que dotar estos grabados como una reconstrucción de aquellos retratos heroicos con los cuales ellos solían contratar un pintor y pintarse, lleno de condecoraciones, etcétera, etcétera. Eso fue un poco el motivo. Lo de caribeño no lo sé, pero lo de africano sí. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo he estado ya en África en más de una ocasión y esto, por supuesto, me ha permitido estudiar las máscaras. Cuando yo me enfrento realmente a una máscara africana, de verdad, no una copia, me doy cuenta de que ahí está todo. Ahí está el cubismo, ahí está el expresionismo alemán, etcétera, y sin contar este fenómeno de la transculturación y de las ceremonias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto para mí fue muy importante, tan importante es que años después, primero hago dibujos in situ y después también hago toda una obra en eso, hago pinturas, hago grabados sobre este tema, ¿no? Que aparece en muchas obras, ¿no? Mira, en etapas, ¿no? ¿Cómo surgió esa feliz unión entre la litografía y el artista? Cuando yo estuve en San Alejandro, yo me gradué de dibujo en pintura. Yo no soportaba el grabado, ni los... Para mí era tabú, a mí no me interesaba el grabado. Sí, es contradictorio, pero fue así, es cierto. Yo no estudio grabado, yo estudio solamente dibujo y pintura. Pero ocurre
que un día llegó a la Plaza de la Catedral y descubre el taller, y descubre la litografía. Es decir, el lugar, el medio, el soporte en el cual yo podía dibujar y reproducirla. Además, trabajaba muy cerca, hacía diseño gráfico en el antiguo Consejo Nacional de Cultura, que estaba prácticamente a 300 metros de ahí. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues, obvio, empecé a trabajar en el taller. Esto fue en el año 65, prácticamente 2 años después de haberme graduado. Y bueno, empecé a hacer litografía y me entusiasmé con la litografía. Si tú observas mi obra, verás que hay muy poca otra técnica en ella, que es fundamental la litografía. ¿Por qué? Porque la litografía a mí me permite dibujar en ella como si fuera una hoja de papel. Y me permite aún más experimentar muchísimo más. Hacer una serie de pruebas de artistas, hacer pruebas de cancelación, manipularlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que me gusta a mí de la gráfica. No esa cosa puramente técnica de sacar un impreso. Ya es un poco que ya pasó. El taller de la plaza es el lugar donde han pasado, no sé, muchísimos artistas. No tan solo cubanos, sino también de formación internacional. Artistas, te digo que en el taller pude conocer a Alain, conocí a Saura, conocí artistas del grupo Cobra. Es decir, es un lugar al cual acuden muchos artistas, no tan solo te repito, cubanos, sino de mexicanos, colombianos, norteamericanos, de todas partes. Y eso es un buen contacto, a ver cómo decirte, tú te vas como abriendo visualmente a lo que ellos hacen también, y eso es importante saberlo, conocerlo. Se crean contactos, amistades, etc. Esto es bueno, muy bueno. Y ahí ha habido muy buenos artistas. Y bueno, como todo, los hay más sobresalientes, menos sobresalientes. Eso. Pero el taller de la plaza es un lugar emblemático en la cultura cubana. Es un lugar que hay que darle mucha más dimensión de la que tiene. Porque es un lugar donde, te repito, se han formado muchísimos artistas. Tienes que ilustrar también, tienes que ilustrar, no sé, alguna revista, etcétera. Eso pasa. Pero para mí no, a ver, yo, no sé, mi obra sólida, no sé, dicen que de hecho hay diseñadores que dicen que, actuales que dicen que los carteles son buenos en esa etapa, no lo dudo, pero tampoco creo que haya sido lo fundamental en mi obra. En mi obra lo fundamental es la litografía y la pintura. Yo he sido muy maltratado por la crítica en muchos casos y muy bien tratado en otros. Por ejemplo, la crítica que me acaba de hacer un periodista de una gran cultura, como es Alex Fleite, me acaba de hacer una crítica maravillosa, excelente, que le voy a estar agradecido toda mi vida por lo que dijo. De una belleza increíble. Para la revista que él trabaja, para la revista On Cuba. Ahora bien, hay otros que no, hay otros que sencillamente ignoran, que es lo más probable que hagan, que te ignoren, o que te digan que ¿por qué este señor pinta esto? Si no lo dicen, pero lo piensan, etcétera, etcétera. No creo que haya sido muy beneficioso. Hay muy buenas críticas, te repito, y otras no tanto. Está el que te ignoran
y el que te saltan. Por suerte, yo he tenido algunos que me han saltado. Hay un libro que es muy interesante, que es un libro de la UNIAC, que hecho por Carmen Paula, pero este libro no tiene ilustraciones. Y es un libro interesante, pequeño, porque fue premio UNIAC de crítica, pero había el concepto cuando se publica de que los premios estos de crítica no deberían llevar ilustraciones. Por tanto, entonces, es escrito nada más, no hay ilustraciones, lo cual es increíblemente absurdo, porque imagínate, un libro de arte, de pintura que no tenga ilustraciones, imagínate tú. Yo creo que me falta mucho por pintar, por trabajar. Me falta muchísimo. Yo quisiera hacer cosas que todavía no he hecho, que creo que debo hacer. Yo creo que sí, que he trabajado mucho, eso sí, durante muchos años. Lo primero que me pasó fue que me sorprendí. Yo no pensaba que me fueran a dar nunca el premio de artes plásticas. Sencillamente me sorprendió. Sí, agradecerle mucho al jurado que me dio el premio, eso sí. Para mí fue muy importante hacer una muestra en San Alejandro, te repito, como he dicho, por los 205 años, que cumple San Alejandro, porque hace 60 años que yo me gradué, por el contacto con los alumnos, porque aquella exposición se llenó. Este equipo de trabajo de la jeringa, que es un equipo de trabajo de un proyecto de gente muy joven y que trabajaron con mucho amor y que, bueno, montaron las obras, las llevaron, las trasladaron, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a todos ellos, incluyendo el fotógrafo, incluyendo el diseñador, que hizo un diseño muy lindo, el catálogo que debe salir pronto, yo creo que a ellos se debe mucho, 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 mucho el éxito de la muestra. Aparte, bueno, de San Alejandro, que brindó los espacios, brindó las dos galerías. Y esto es muy bueno. Sin contar las visitas que he tenido, ¿no? Ha sido muy interesante. Para nosotros como proyecto de arte joven, La Jeringa, fue un placer tremendo comenzar a trabajar con Zarza. Una vez que se mostró con nosotros tan amable y tan cercano, una vez lo conocimos en la presentación de su revista de arte cubano ya el año pasado. Así surge una idea de colaboración durante 6 meses que estuvimos trabajando para este proyecto curatorial titulado El Yugo, especialmente pensado para la Escuela de San Alejandro, pensando justamente en los 60 años de graduado del artista y los 205 años de fundación de esta escuela. Entonces, un poco en esta relación y queriendo resumir lo que viene siendo la vida artística de Zarza, la exposición deviene en un conjunto de 19 obras solamente de pintura, un poco queriendo resaltar lo que más le quería llamar la atención al artista de su última producción, vamos a decir, de los últimos 15 años. Estas dos salas justamente llevan a lo que vendría siendo ese concepto curatorial y esa dualidad con el yugo, pensándolo en cuando se va a comenzar a trabajar con un buey.
a él se le castra y se le coloca al lado de un buey con más experiencia para que éste lo amance y lo eduque. Así, de esta forma tendríamos dos salas, una primera mucho más violenta, con obras más recientes, un poco más dedicadas a esa historia tan cruel que ha tenido nuestro país, de tantas luchas por la independencia, y una segunda sala con obras un poco más antiguas en cuanto a creación, explicándolo de esta forma, que serían más bien los homenajes y todo ese proceso cultural que nos va formando y que nos va dejando lo que somos actualmente, en este caso, esa idea de constructo social al que nos debemos ante el resto de las personas. Para la gente joven que empieza, bueno, mira, lo primero que tienen que hacer es ser disciplinado, ir a la escuela todos los días, ser disciplinado y trabajar. Si no trabajan, no son disciplinados, porque muchos se creen que puede pasar, que ha pasado, que se creen que ya llegaron al tope y no han llegado al tope, tienen que trabajar, tienen que... Y que además cuando ya, aunque tú hagas 10 cuadros, todavía no has llegado, eso no, tienes que dedicarle una vida entera, esto lleva una vida. Y si tú no le dedicas la vida, no llegas. Yo te repito, lo que les recomiendo mucho es que vayan realmente, si matriculan en la escuela, matriculan en la escuela de arte, que asistan, que trabajen, que escuchen, que vean mucho museo y que no ¿cómo decirte? Se impresionen tanto por revistas de arte y eso, que ya les llegará si ellos trabajan y aguantan. 27 minutos es muy poco tiempo para adentrarnos en la vida y obra de un artista de cualidades excepcionales, de agudeza crítica, de visión enriquecedora. Su obra, más allá de revisiones estéticas, nos convida a revisarnos por dentro, y esa es otra de las funciones del arte. Ese arte que hoy nos regaló Rafael Zarza, al cual agradecemos su paso por nuestra cercanía. Nosotros nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando del arte y sus protagonistas. Yo soy Rosney Bustamante y aquí te estaré esperando. Nos vemos.